Hola, buenas tardes. Estamos a 9 de febrero de 2018 para hablar en esta ocasión de las investigaciones que se realizan en nuestro país. Tenemos infinidad de instituciones autorizadas para realizar investigaciones, empezando por las procuradurías, tanto la General de la República como las procuradurías de cada uno de los estados que investigan los delitos que conforme sus competencias les corresponde. También tenemos que hay autoridades que hacen investigaciones, como pueden ser las policías, tanto federal como preventiva, y incluso hasta las municipales. Ahora ya cualquiera puede hacer investigaciones. Las investigaciones no son fáciles. Las investigaciones, la verdad, para llegar a la verdad de los hechos investigados se necesitan de múltiples y de variadas ciencias de la criminalística, de la criminología, de la balística, de la psicología, de la sociología criminal, bueno, infinidad de ramas que intervienen para la investigación. En las múltiples ocasiones que he trabajado en diferentes instituciones, por ejemplo, cuando trabajé para la Procuraduría Fiscal de la Federación, pues trabajé en sanciones fiscales y también trabajé en el tribunal, perdón, en el departamento de lo contencioso administrativo, que es donde se contestan las demandas que interponen los contribuyentes en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, la verdad es que todas esas experiencias y bueno, además también trabajé en la Unidad de Protección y Seguridad de Petróleos Mexicanos. Aparte de que, como he sabido de todos ustedes, también trabajé en la Policía Preventiva del Distrito Federal. Y además de mis experiencias como abogado, este, o licenciado en Derecho. Pero esto, en realidad, el hablar de las investigaciones, pues es una cosa de veras, complicada y que tiene que ser científica. Ya no puede ser empírica como era anteriormente, que se hacía de una forma incluso con tortura o con tormento, que están prohibidos por el artículo 22 constitucional, o incluso había violencia física o violencia moral. Entonces, vamos a tratar de contribuir un poco acerca de lo que son las investigaciones. Anteriormente se habló de la investigación cuando se decía que las investigaciones pues se hacen de muchas maneras, o sea, primero se investigan las personas y se investigan los objetos. ¿Cómo se van a investigar las personas? Bueno, las personas se investigan en caso de que esté el mismo indiciado, la parte acusadora, también los testigos, y también intervienen para las investigaciones los objetos. ¿Qué tipos de objetos? Bueno, pues todos los objetos que se encuentren en la escena donde se ha cometido un hecho delictivo, ¿sí? Estas investigaciones no solo siempre suelen ser acerca de homicidios, violaciones, estupros o cualquier otro tipo de delitos de alto impacto. También pueden ser investigaciones respecto de cohechos, o pueden ser investigaciones acerca de fraudes, o pueden ser investigaciones de robos sin violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante cuando hablamos de la investigación de los delitos es llegar a la verdad de los hechos. Pero la verdad de los hechos de ninguna manera se puede obtener de manera coercible, es decir, que se utilice cualquier tipo de violencia física o moral para obtener una, una, una verdad que se le ha dado mucho por decir una verdad histórica, pues eso no es verdad, porque no solamente se sostiene con lo que diga el indiciado, porque el indiciado muchas veces puede ser coaccionado por alguna autoridad para rendir alguna declaración que no le favorezca, e incluso con amenazas de muerte o de que le puede pasar algo a su familia, a sus hijos, a sus descendientes,
o a sus vecinos, etcétera, etcétera. Por eso no podemos hablar de que las investigaciones solamente deben de constar con la palabra, también deben de constar con documentos, con videograbaciones, con cuestiones de peritos en materia fiscal, en materia criminal, en materia de tránsito, en materia de psiquiatría, en materia de psicología, en materia de dactiloscopía o grafoscopía, en muchas ramas de la investigación. Tenemos muchas veces que, por ejemplo, en el caso que yo observé, por ejemplo, cuando yo trabajé para la Policía Preventiva de la Ciudad de México, pues observé que había un departamento que se llamaba Unidad de Investigación. Esa unidad de investigación hacía las labores de ir a los sectores, a ver quiénes estaban faltando, cómo estaban faltando, si había arrestados, si estaban en el lugar de los que habían arrestado, etcétera, etcétera. Pero las investigaciones, pues la verdad eran muy flojas y muchas veces ya no eran de carácter científico, sino muchas veces eran de consigna. Entonces es por ello que yo siempre he dicho que las investigaciones deben de hacerse de manera real y directa, por personas que estén realmente capacitadas para llegar a la verdad de los hechos en los que se cometió algún tipo de infracción administrativa o de delito de delito castigado por nuestras leyes penales. También recordemos que cualquier persona, conforme al artículo 21 constitucional, perdón, conforme al artículo 20 constitucional, tiene derecho a ser asesorado por una persona, por un abogado, contar con todos los elementos y que lo señalen y para poder ser defendido correctamente y declarar siempre en defensa de su defensor particular. Estas situaciones muchas veces no ocurren cuando se hacen investigaciones por la policía contra sus mismos elementos. O sea, se violan todas sus garantías de los elementos policíacos. ¿Por qué? Porque según el artículo 123 constitucional, fracción 13, que ya vimos anteriormente, se dice que se regularán los cuerpos policíacos, así como el ejército, la marina, el servicio exterior, etcétera, etcétera, se regularán por sus propias leyes o disposiciones legales. Pero eso no quiere decir que porque se regulen por sus propias leyes o disposiciones legales se va a ir violando las garantías de todas las personas, sean militares, sean policías, sean civiles, sean del cuerpo exterior, sean ministerios públicos, quienes sean. Todas las personas tenemos derecho a que se nos respete las garantías que establece el artículo 20 constitucional. Muchas veces estas pueden ser violadas flagrantemente por las autoridades sin que nadie les pueda decir absolutamente nada. Y muchas veces lo sabemos, gentes que nos hemos dedicado a este tipo de cuestiones, también existen jueces de control, jueces asignados para ver determinados asuntos, para ya sea en forma política, resolver algún tipo de situación en la que se vea involucrado alguna persona pues que no es muy favorable para el gobierno o para alguna institución ya sea federal, estatal o municipal. Entonces se establecen estos jueces de control. A mí, cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, se decía que los poderes, cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, eran independientes. Pero la experiencia me ha llevado a que eso no es cierto. O sea, todos lo sabemos que esos poderes no son independientes. Esos poderes que hablamos, casi la mayoría son intervenidos por el Ejecutivo, ya sea estatal o federal, ya que muchas veces los diputados, hablando por ejemplo, del Congreso de la Unión, los diputados y los senadores, pues siguen una línea que se les fija desde el Poder Ejecutivo, y hablando de los estados, pues igualmente con los diputados locales de cada uno de los estados en sus diferentes legislaturas.
¿Y qué decir del Poder Judicial? El Poder Judicial en los estados son nombrados por el Poder Ejecutivo. Muchas veces se nombra gente sin experiencia, que hacen las veces de jueces sin realmente tener una experiencia en materia de juzgadores. Y pues cuando se afecta la libertad, el patrimonio de las personas, pues es muy grave este tipo de situaciones. Por eso es que ahora en este programa que ustedes amablemente me siguen, me dio por hablar de lo que son las investigaciones. Las investigaciones, pues no hablamos del lugar de donde se cometieron los hechos, porque ese ya sería otro tema muy aparte. Ya tendríamos que entrar a estudiar cómo se hace un levantamiento, cómo se protege la escena de donde se cometió un determinado delito, cómo se deben de manejar las evidencias, etcétera, etcétera. Muchas veces nuestras autoridades, ya sean ministerios públicos, ya sea policía ministerial o muchas veces la policía preventiva, las policías municipales, las policías auxiliares, no están capacitadas todavía en algunas partes de la República para recoger ese tipo de evidencias. Y muchas veces de eso se valen los defensores particulares para acreditar que sus defendidos, o sea, los indiciados, salgan libres. ¿Por qué? Porque no se manejaron bien ahora lo que le llaman el debido proceso, no se maneja bien la evidencia, o muchas veces también, como se los he dicho anteriormente, pueden hacerlo a propósito. O sea, estas autoridades pueden a propósito manejar mal la evidencia. ¿Para qué? Para que un individuo que saben ellos que sí cometió el delito, si cuentan con abogados capaces, pues salgan absueltos del delito, así lo hayan cometido y así todo el mundo sepa que cometieron un delito. Ellos lo hacen con la intención de que, como no se siguió el debido proceso, entonces hay que dejarlos libres. Y porque violaron garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 constitucional, y entonces de esta manera, o en el 16 o en el 14, y entonces de esta manera los jueces tanto de primera como de primera instancia como de segunda, como los jueces federales, se ven en la penosa necesidad de tener que dictar sentencias absolutorias para, para liberar a personas indiciadas que sí se sabe que cometieron el delito, pero como no se siguió el debido proceso, volvemos a repetir, se tiene que dejar libres. Bueno, pues esta situación de investigación, y luego tenemos muchas autoridades que investigan, que supuestamente deben de investigar, tanto la Procuraduría Fiscal, como tenemos las Procuradurías de los estados, como tenemos muchísimas autoridades. Ya no, la verdad no alcanza el tiempo para mencionar todas las autoridades que investigan los diferentes situaciones que pasan en nuestra comunidad, y muchas veces pues muchos de ellos pues saben que se están cometiendo las faltas o los delitos y así lo dejan. ¿Por qué? Porque no se quieren buscar problemas de carácter personal al investigar cuál o tal determinado delito, y entonces mejor son omisos y no investigan en forma fehaciente, o simplemente no vieron, no oyeron y aquí nada pasó, hasta que llega la situación de que a veces, muchas veces son cuestiones políticas y se tienen que salir y investigar aunque no quieran, porque ya hay mucha presión ahora con las redes sociales, hay mucha presión para investigar muchas cosas que antes no se sabían. Bueno, pues les doy las gracias por escuchar este canal, y disculpen el retraso en la emisión, pero es que realmente han acontecido un montón de situaciones que han salido de mi alcance, y por eso no le he dedicado el tiempo necesario a esta transmisión. Muchas gracias y nos veremos próximamente. Yo espero que ahora sí el próximo miércoles sí me aplique y haga lo que tengo que hacer. Que pasen ustedes muy buenas tardes, y ojalá y esto les haya servido de algo para su vida personal. Muchas gracias y estamos en comunicación.